una universidad pública, y encima una universidad pública que tiene tanto prestigio como la Universidad de Buenos Aires. Con lo cual, o por lo cual, quiero hacerle no solamente un agradecimiento, sino un reconocimiento a ellos dos, porque se atrevieron a tratar este tema y tratarlo de una manera seria y con rigor científico. Por eso lo que primero quiero mencionar, no es que voy a hacerles una presentación del libro, sino es mencionar que las cosas que me parecieron muy correctas de este trabajo y es cómo lo han estructurado. Como hacemos generalmente cuando se investiga un tema, desde lo general hacia lo particular, empezamos con el desarrollo que han tenido ciertos pensamientos, cierta evolución histórica, de las cosas que después vamos a tratar en particular. Y ustedes lo han hecho justamente desde las dos vertientes. Cuando se habla de judicialización de la política, hay dos vertientes necesarias que hay que considerar, y una es el rol del derecho constitucional a lo largo del tiempo, y la otra, particularmente por lo que el tema tiene como título, el derecho penal. Y me pareció interesante esta visión sintética que han hecho del derecho constitucional, trayéndonos a consideración algunos antecedentes remotos, haciendo hincapié en la importancia que ha tenido el constitucionalismo liberal, en esas ideas fuerzas que hoy son las que sostienen nuestro sistema democrático, la división de poderes, el sistema de frenos y contrapesos, y esta idea que tiene mucha incidencia por todo lo que vemos después, de que el poder constituido no debe sobrepasar al poder constituyente. Y que esto, en definitiva, tiene que ser resguardado desde algún ámbito y que el Poder Judicial es justamente un reservorio o un garante de que estas cosas no ocurran o que no ocurran estos excesos. Pero también se hace una consideración importante, porque como el proceso de evolución del pensamiento no se detiene, el impacto que ha tenido la ampliación de derechos y de qué manera el constitucionalismo social también ha generado, diríamos, una explosión de planteos, no sé si una explosión, pero sí un aumento de planteos considerables ante los tribunales para que sean los jueces los que de alguna manera también intervengan en las políticas públicas. Me permito agregar en este sentido que este concepto de litigio estratégico con el que muchos autores avanzan sobre este tema ha tenido una repercusión, creo que muy positiva, en la medida en que ha permitido que sectores vulnerables se presentaran, plantearan, efectuaran sus planteos y que de alguna manera desde esa línea, desde esa iniciativa se consiguieran resguardarlos y darles presencia en muchos ámbitos en donde están olvidados. Creo que la reforma del año 94, al incorporar los pactos, incorporar una serie de tratados en materia de derechos humanos y las disposiciones específicas que tiene el artículo 43, abre una línea de acción en este sentido que debe ser explotada y que debe ser aprovechada. El segundo prisma con el que ustedes abordan esta cuestión desde lo general es también una evolución en las ideas del pensamiento penal, de una manera, diríamos, lineal pero ilustrativa, sobre esto que ustedes llaman visión sintética, ¿no? Y que uno también la puede calificar como un corsi y recorsi, ¿no? Una idea de un movimiento penal de corte inquisitivo, que se fue desarrollando a partir de la Constitución de los Estados Nacionales, la influencia que ha tenido la Iglesia en el mundo occidental, y frente a estos desbordes, la reacción de la Ilustración con el derecho penal liberal, Beccaria, de los delitos y de las penas, y cómo todo esto también ha sido central a la hora de fundar y analizar las cosas que nos están pasando en este momento. Y como siempre, y decía anteriormente, el pensamiento no se detiene, bueno, esas ideas de la Inquisición, contrastadas con la de la Ilustración, han tenido en los últimos años, 30 años,
ciertos retrocesos de la mano de distintos fenómenos, delincuencias complejas, demandas de mayor seguridad, y que generaron rebrotes punitivistas, y que, solo para hacer una mención a título ejemplificativo, de alguna manera han permitido que se construya desde lo teórico y también desde lo práctico y de las legislaciones esta idea del derecho penal del enemigo. Bueno, pero como se trata de un libro que tiene compromiso, que no es simplemente repetir historia y repetir ideas, en términos futbolísticos lo que ocurre es bajar la pelota y entrar a la cancha de lo que está sucediendo en la Argentina, no solamente desde lo que significa la judicialización de la política, sino desde la segunda perspectiva que ustedes mencionan, que me parece, digamos, el tema a tratar, el tema a considerar, que es el de la criminalización de la política. Y en este sentido creo que hacen un aporte muy interesante cuando divide el análisis desde lo que sería el derecho penal sustantivo y el derecho procesal penal, haciendo consideraciones que yo he visto en mi actividad profesional que se daban, digamos, con bastante realismo. Y me refiero, por ejemplo, a ciertos delitos que han sido tomados como delitos estrella para generar y ampliar denuncias a troche y moche. El tipo penal del artículo 173, inciso 7, con la agravante del 174, inciso 5, la administración infiel en contra de la administración pública, en donde se le ha metido a su texto un montón de cosas que pareciera ser que no deberían estar ahí, que más tienen que ver con cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia. La figura del artículo 260 y del 261, el peculado, que generalmente se utiliza en la práctica como sucedáneo para ver cuando esa primera imputación fenece por el paso del tiempo, bueno, cómo la cambiamos para que el delito no prescriba. Este otro ensanchamiento del delito de lavado de activos, el del 303, ¿no? En donde ahora pareciera ser que toda la delincuencia pasa a ser, diríamos, también analizable a raíz de a la luz de esta tipicidad, y un uso y un abuso de la figura del artículo 210, ¿no? Esta otra forma de incrementar el contenido penal de cualquier denuncia a través de la imputación vacía, alegre e irresponsable del delito de asociación ilícita. Hacen también alguna referencia al artículo 77, quizás ahí habría que pensarlo con algún detenimiento, si ese es un artículo que define la función digamos, la condición de funcionario público de una manera correcta, o que debería ser limitada, y después algunas referencias que justamente nuestros conocimientos académicos nos permiten desarrollar y que tienen que ver con esta idea de que la imputación objetiva hoy se puede extender sobre conductas neutrales, o conductas que en principio no serían más que comportamientos acorde a derecho, pero que pasan por alguna circunstancia que habrá que explicar, como acciones disvaliosas. Me parece que son puntos de análisis interesantes y que después yo seguramente por propia iniciativa y por preguntas que ustedes me quieran hacer, he visto reflejado en muchas de las actuaciones profesionales que yo tengo y que lamentablemente me hicieron sufrir estos abusos. Desde la faz procesal también se hacen consideraciones que tienen que ver con últimas modificaciones que se han producido y con vicios que se producen en la causa, es decir, algunas normas y algunas prácticas, que son las cosas que creo que hay que remarcar y ustedes las remarcan muy bien. Hay cuestiones que tienen que ver con la manera con la que hoy se acusa, incumpliendo de una manera, diría, bastante grosera, la condición de que esas imputaciones sean claras, precisas y circunstanciadas, como dice la ley procesal y exige el derecho de la defensa del juicio.
la intervención de múltiples acusadores en los procesos que tienen que ver con delitos que le interesan a la política, en donde aparecen la Oficina Anticorrupción, la UIF, la Dirección Nacional de Vialidad, la AFIP, en fin, a cualquiera que se le ocurre se mete dentro de un proceso, pasa a tener el rol de acusador y entonces el imputado tiene enfrente de sí no solamente al fiscal, sino a todos los demás organismos del Estado. Una consideración particular en la ley del arrepentido, ¿no? Quizás sancionada con buenos propósitos, pero aplicada en la práctica de la manera, diríamos, más peligrosa que yo creo que se le puede dar a este instituto. Y por supuesto, los usos y abusos de la prisión preventiva, fundada a partir de una supuesta doctrina que tiene el nombre de un juez, y que sirvió como para que pasaran cosas que nosotros no habíamos visto, al menos en tiempos democráticos. Desde esas ideas generales y desde estas situaciones particulares que vemos en la Argentina, bueno, creo que ustedes hacen una buena reflexión sobre las consecuencias disvaliosas que esto tiene para la vida democrática y que yo suscribo, y que tienen que ver con ciertos puntos en particular, por ejemplo, el desinterés que esto le genera a las personas que no tienen una actividad política, diríamos, profesional o continua, de ingresar a la gestión pública porque sabe que eso será de alguna manera una situación de debilidad que le permitirá que esa persona o la colocará a esa persona en una situación de imputable por cualquier cosa, y que en definitiva también quien llega a la función pública cuando tenga que gestionar esté siempre con esa espada de Damocles, ¿no?, sobre su cabeza, porque si hace es muy posible que termine siendo denunciado. Entonces termina por no hacer, y esto genera en realidad otra cuestión que desde ningún punto de vista puede ser favorable para una gestión pública. Esta necesidad de llevar un montón de cosas a los tribunales le ha dado a los jueces, digamos, un protagonismo que creo que no deberían haber tenido si hubiesen sido jueces realmente imparciales, y la necesidad de que, bueno, estos jueces aparecieran todos los días marcando la agenda, apareciendo en los medios de comunicación, que también juegan un punto importante en todo lo que estamos viendo, y la consecuencia, quizás más dramática, es que la gente termina desconfiando en todo. Es decir, que el protagonismo de los jueces no los posicionó de una manera positiva frente al público, sino que hizo todo lo contrario. Los ha desgastado más, los ha mostrado en sus peores facetas, y hoy se genera una situación en donde el 85-90%, según la encuesta que uno mire, descree de lo que pasa en la justicia. Bueno, naturalmente, todas estas cosas que son descriptivas de problemas generan la necesidad de proponer algunas soluciones. Creo que ahí han sido un tanto tibios. Esto sería lo único que yo podría marcar, ¿no? Es decir, que frente a semejante problema, en realidad pensemos en algunas, no digo que estén equivocadas, al contrario, yo también las suscribo, pero creo que quedamos un poco, diríamos, con gusto a poco, después de haber visto todo este desarrollo, decir, bueno, ¿cómo lo corregimos? Y bueno, y ahí ustedes, bueno, parten de la base de que habría que tomar algunas limitaciones en cuanto a la facultad de que se constituyan como querellante múltiples actores, sacar a la OA, a la UIF, digamos, desalentar procesos que se inician por denuncias más bien infundadas o muy poco fundadas, y analizar, digamos, si estas cuestiones que estamos metiendo por la ventana de los tribunales penales en realidad no deberían tener una solución previa desde el plano político y también desde el derecho administrativo, que tiene mecanismos que son de alguna manera sancionadores y que deberían funcionar como una especie de, digamos, válvula de análisis para que los juzgados penales no se descompriman.
esta es mi opinión sobre el libro y las cosas que yo he visto. No quiero monopolizar, no sé cuánto voy en esta charla conversando, pero creo que hice esto como para ir rompiendo el fuego. Y si ustedes me piden a mí algunas definiciones, bueno, yo no puedo, diríamos, creerme que en un tiempo tan acotado se puede hacer, digamos, el desarrollo de todo lo que uno piensa. Pero si usáramos el método que hacemos en la academia, ¿no? Con el que analizamos los casos, nos encontraríamos que hay ciertos hechos que, digamos, ¿qué es lo que determinaría a un abogado en un caso así? Si tenemos un caso complejo, ¿cuáles son los hechos que no están controvertidos? ¿Sí? Como para salir de un punto digamos, de apoyo. Bueno, el primer hecho que no está controvertido es que nosotros, cuando hablamos de la judicialización de la política o la criminalización de la política, nos encontramos con que esto no es un fenómeno ni reciente ni autónomo. Autóctono, no autónomo, autóctono. Si no pasa solamente en la Argentina. Que a esta judicialización se llega por distintas vías, desde abajo o desde arriba. A veces son, diríamos, denuncias que se generan en organizaciones sociales, ciudadanos, o bien que se las impone desde arriba, desde ciertos sectores políticos o desde ciertos sectores económicos. Y que en definitiva lo que se trata es de que los jueces digan o salden discusiones que tienen más que ver con la política que con lo tribunalicio. Bueno, con esto no dije mucho, no avancé mucho, pero sí lo que quiero precisar, y esta es mi idea, y quizás con esto dispare preguntas, es que cuando hablamos de criminalizar, cuando hablamos de influencia que tienen los funcionarios políticos sobre la justicia, si bien esto ha sido una práctica que se ha dado en nuestro país, seguramente en otros, en donde existe siempre la idea de que de alguna manera hay que condicionarlo eso, y eso ha pasado durante muchos años, nosotros hemos visto en los últimos años algo que no se había visto nunca, por lo menos esta es mi percepción. Siempre, cuando terminaba un gobierno democrático y venía un gobierno dictatorial, bueno, se generaban persecuciones respecto de los funcionarios que habían integrado el anterior gobierno. Y esto lo hemos visto en muchas oportunidades, sin que esto signifique una enumeración taxativa. Permítanme recordar lo que pasó con Irigoyen después del año 1930, donde sufrió una persecución. ¿Qué pasó con el gobierno del general Perón después del 55, en donde existieron comisiones investigadoras, donde existieron también unidades de recuperación del patrimonio que supuestamente se había obtenido de manera ilícita? Lo mismo pasó en el gobierno de Isabel Perón, con las cosas que ocurrieron en el año 76 en adelante, por supuesto minimizadas o ensombrecidas con delitos muchísimo más graves. Pero siempre estos procesos vergonzosos que se hacían con posterioridad a los gobiernos democráticos habían pasado en gobiernos dictatoriales. Y lo que hemos visto, por lo menos lo que yo vi, no sé cómo lo han visto ustedes, que en los últimos 4 años, me refiero a los años 2015, 2016 a 2019, desde un gobierno democrático, se llevó a cabo una persecución respecto de adversarios políticos a los cuales no se les respetó ninguna de las garantías sobre las que nosotros hemos trabajado y hemos jurado defender. Y hay todas las cosas que pusieron aquí Marcos y Martín cuando hablaban de los tipos penales y de las garantías constitucionales, yo las vi aplicadas de manera directa, Y lo vi en todos esos procesos. Y tuvo ribetes escandalosos. Y mi preocupación es que fuimos muy pocos los que denunciamos esto. Siempre, y Martín me lo presentaba como distintas posibilidades, en la medida en que yo me he desempeñado como defensor de alguien que tiene una importancia, digamos, pública que no voy a resaltar ahora.
lo tuve que plantear, pero lo planteé no porque era el abogado defensor, lo planteé porque era una situación vergonzosa lo que estaba pasando, y que hubiera silencio desde nuestra universidad. Cuando se cometían abusos con las prisiones preventivas, cuando se violaba de manera inédita la garantía del juez natural, cuando se digitaban a los jueces a dedo, cuando se hacían maniobras de forum shopping que eran escandalosas, es como si eso no hubiese tenido la importancia que yo creo que tuvo y que tuvieron. Y que hoy de alguna manera empiezan a aparecer en otros procesos judiciales. Así que bueno, esa es mi perspectiva. Yo diría que si hay algo que deberíamos hacer, o que deberíamos hacer, y en lo que yo pienso seguir trabajando hasta que tenga conciencia y fuerza, es en que la facultad de Derecho, cuando pasan estas cosas, como institución, no se calle la boca. Y no importa si esto es a favor de un partido político, de una persona en particular, de un dirigente, así haya sido la persona que haya gobernado de la peor manera. Porque este es el pacto democrático. Y ese pacto democrático, en estos últimos 5 años, 4 años a los que me hago referencia, creo que ha sido incumplido y que debemos restablecer. Así que bueno, con esto rompo el diálogo como para vean que empiezo livianito. Bueno, Alberto, muchísimas gracias. La verdad, cuando estábamos pensando algunas preguntas con Martín para hacerte antes de la reunión, queríamos ir viendo cómo retomar ciertos aspectos del libro, pero en estos 15 minutos fue la verdad una síntesis muy comprensiva de todo, y ya muchas de las cosas que pensábamos plantear creo que ya están respondidas, pero empiezo a preguntarte, justo por lo último que venías diciendo. Como nosotros planteamos en el libro, hay un fenómeno que está muy estudiado en la literatura local, pero especialmente comparada respecto a esta creciente judicialización de la política, a cómo a partir de los años 50 el rol de los tribunales empieza a crecer mucho sobre el de los otros dos poderes, a los motivos que esto tiene, a cómo se manifiesta. Y se plantea esta situación muchas veces como un crecimiento paulatino que se va acrecentando año a año hasta llevar a situaciones concretas en que el Poder Judicial termina definiendo situaciones que antes eran consideradas, por decirlo de una forma, de política sustantiva. Y en este marco, o vinculado con esto, aparece ahora esta preocupación vinculada con la criminalización de la política específicamente. Y sobre esto, hay datos que son muy interesantes. Por ejemplo, que desde 2010 todos los presidentes latinoamericanos fueron procesados, salvo José Mujica, lo cual da un panorama de que es un fenómeno que se está extendiendo, que pasa en Argentina, pero que parece también pasar en otros lados, al menos en la región. Pero también es verdad que la persecución judicial contra opositores o contra adversarios políticos es una cuestión de larga data, que se usó desde la antigüedad. Y a lo que voy con esto es a lo siguiente. Al estado actual, en el que la criminalización de la política es el común de todos los días, en el que los titulares de diario hablan de esto, en el que todos hablamos constantemente de lo que está pasando. ¿Vos pensás que esta situación se pegó de un modo paulatino, que fue creciendo poco a poco el poder de la justicia federal sobre la política, su intervención? ¿O identificás algún momento más de quiebre en el que hubo un antes y un después? El mal funcionamiento de la justicia federal, en realidad, si uno tiene que buscarle un punto de inicio, debería retrotraerse a la década del 90. La puesta en funcionamiento del Código Procesal Penal de la Nación, con el procedimiento oral y público para la etapa del juicio, generó una enorme cantidad de cargos, y esos cargos, en definitiva, no se llenaron de la manera que correspondía.
El fuero federal fue duplicado en su cantidad de jueces, y eso dio lugar a los famosos jueces de la servilleta. Es decir, que tenemos ya ahí un punto de origen, por decir un punto de origen, bastante cuestionable. En la década siguiente, la verdad que tampoco podemos decir que no haya habido, diríamos, movimientos desde la política hacia los tribunales federales. Hubo un paso muy importante en positivo, como lo digo siempre, y fue la integración de la Corte a través de jueces realmente que eran independientes, que todos conocemos, y la necesidad de terminar con lo que fue la mayoría automática de la década de los 90 se cumplió. Lo que pasa es que eso no derramó hacia la primera instancia o hacia los tribunales inferiores. Entonces continuaron los descréditos. Los descréditos en los que se iban acumulando, porque bueno, también hay que tener en cuenta que cuando hablo de judicialización de la política o criminalización de la política, de ninguna manera me estoy oponiendo a que se investiguen los delitos que se denuncien, y si son delitos de corrupción. Ahora, todo eso, que por supuesto lo critiqué en su momento y que tenía para mí una solución estructural y no de personas, sino que la modificación del Código Procesal Penal de la Nación a través de un procedimiento oral más moderno y mucho más, diríamos, respetuoso de las garantías de las partes y público, oral y público, con los que tengo aquí el gusto de haber compartido su trabajo, como por ejemplo con Fernando Díaz Cantón. Si eso se hubiese puesto en funcionamiento, creo que las posibilidades de que las cosas se solucionaran o que no pasaran a mayores hubiesen sido mayores. Lo que sí yo planteo, lo planteo con objetividad, y si alguien quiere discutirlo, lo puedo discutir con datos, es que después del año 2015, lo que vimos, lo que yo vi, no lo había visto nunca. Entonces, eso es donde yo pongo el límite. Y repito, no por la función que yo cumplí como defensor, porque lo hubiese dicho de cualquier manera y lo volvería a decir en cualquier instancia. ¿Sí? Ahí nosotros vimos un fenómeno que no se había visto en tiempos democráticos. Es decir, que un juez como Bonadío hiciera las barbaridades que hizo y que todas esas atrocidades las cámaras después las confirmaran y llegáramos a la corte y dijeran que había 280. Esas cosas yo no las había visto nunca y tengo una trayectoria, comillas, no lo digo en términos de elogio hacia mí, sino de años. Yo entré a tribunales en el año 1980, así que miren si he visto cosas. Y la verdad nunca había visto eso yo. Y ahí es donde está el punto de inflexión que yo veo al producirse desmanes. No es que lo otro estuviese bien, al contrario, yo fui crítico, Fernando lo sabe, lo he dicho de manera pública, pero eso es un comportamiento que nosotros vimos y que, repito, fuimos muy pocos los que lo dijimos. Y esto es lo que me preocupa y es lo que quiero decir en este ámbito, lo que quiero enfatizar en este ámbito. Y que mucha gente se cayó la boca. Y yo voy por la facultad y algunos de esos jueces que cometían esos actos ilegales siguen caminando y son profesores. Y nadie dijo nada. Y nadie dice nada todavía. Y eso es lo que yo quiero realmente poner, diríamos, en consideración de todos los que están presentes. Y si alguno piensa que yo me estoy excediendo, me equivocando, por favor que lo diga, porque estamos haciendo una conversación democrática. ¿No? Es decir, ¿quién defiende eso que pasó? Lo han traído a Bonadío a la Facultad de Derecho a dar clase, en un posgrado en el que yo daba clase y que obviamente renuncié. Pero eso pasó, eso pasó. Y entonces, cuando decimos, ¿qué podemos hacer para que todo esto mejore? Bueno, lo que tenemos que hacer es empezar por casa. ¿Y qué hacemos cuando empezamos por casa? Hacemos una reunión como la que hacen ustedes ahora y decimos lo que pensamos. Y vemos si
de qué manera podemos llegar a sacar las mejores conclusiones. Pero yo tengo que plantearlo esto, porque si no vamos a hablar desde la estratosfera, y yo no hablo desde ese lugar. También puedo, en algún momento puedo hacerlo, pero no es este el ámbito. Entonces, cuando pasan estas cosas, es la que creo que hay que tener en cuenta, porque eso depende de nosotros. Yo no puedo decir qué va a depender de la política, porque yo no hago política en términos partidarios, pero sí, digamos, soy un profesor de la facultad desde el año 1987, y esas cosas, la verdad, me preocupan. Muchas gracias, Alberto. Y tomo dos cosas de las que venías diciendo para hacerte una pregunta que en cierto sentido es justamente en el ámbito académico y especialmente en la literatura comparada que revisamos. Quizás la principal y la que muchas veces es una divisora de aguas entre los autores, que es esta situación que tiene que ver con algo que vos decís, y obviamente es así, que es, existe una gran preocupación por esta situación en la que hay una criminalización de la política sin precedentes, pero también está esta otra preocupación, que es muy razonable también, de la necesidad de juzgar los delitos de corrupción y los delitos de poder. Entonces, desde ese punto, desde esta óptica, muchos autores, tanto de derecho como de ciencias políticas, lo que arguyen es que esta flexibilización de herramientas normativas procesales y sustantivas es de algún modo la única vía para juzgar los delitos del poder y para poder tener resultados en lo que se llama la lucha contra la corrupción. Entonces, explícitamente, muchos abogan porque jueces y fiscales tengan herramientas que les permitan jugar directamente al margen de la ley, en cierto sentido, y dicen, bueno, entendemos que, por ejemplo, por decir una cosa, la figura del arrepentido puede tener problemas constitucionales, o una utilización desmedida de la prisión preventiva puede tener problemas constitucionales, pero creemos que si no fuera con esas herramientas, los crímenes del poder quedarían siempre impunes. Entonces, la pregunta es, ¿qué opinas vos de esto? Y también un poco en eso, que es quizás el punto que más nos interesa, en esta idea de las propuestas de cómo salir de esta situación y de qué herramientas podrían pensarse. ¿Cómo pensás que podría compatibilizarse un derecho penal respetuoso de las garantías con también un derecho penal eficiente en la persecución de los delitos del poder? En realidad yo no hablaría de los delitos del poder, hablaría de la delincuencia compleja, ¿no? Esto entran muchos delitos, no solo los que son en contra de la administración pública, el narcotráfico, la trata de personas, el cibercrimen, en fin, hay muchas manifestaciones delictivas que requieren técnicas de investigación acordes. Para eso hay, creo, bien reguladas en el Código Procesal Penal Federal y en algunas leyes particulares estos instrumentos. Los agentes encubiertos, los testigos protegidos, los arrepentidos. Cuando se investigan delitos extremadamente complejos, me parece que son mecanismos aptos. Por eso lo primero que tenemos que hacer es, dada la alta intensidad que tienen estos instrumentos de prueba sobre las garantías constitucionales, restringirlos a ciertos delitos, justificar su aplicación, pero siempre dentro del Estado de Derecho. Si hablamos de una ley de arrepentido, y la ley de arrepentido la van a usar para meter a una persona en una fiscalía, y en la fiscalía decirle que o imputa a tal persona o lo van a mandar a prisión preventiva, eso no es técnica del arrepentido. Eso no es nada. Eso es un crimen. Entonces, si vamos a usar esas técnicas, tenemos que tener el entrenamiento suficiente
para hacerlas y los controles necesarios para que no se generen desbordes, para que no venga ningún cara dura a decir que las sortijas se acabaron. Esto pasó públicamente, pasó, y se callaron la boca. Entonces, como estas cosas escandalosas han ocurrido, entonces yo quiero fijar una posición. Creo que el instrumento sirve para ciertos casos, pero si lo utilizamos dentro del Estado de Derecho. En Fiscal versus Fernández, la Corte habló de que el agente encubierto no era una técnica que por sí tenía una contraposición con el Estado de Derecho, y yo comparto esa postura. Ahora, no es lo mismo un agente encubierto que uno que baile, un agente provocador, son cosas distintas. Entonces, me parece que tenemos que tener los mecanismos suficientes para defender al Estado de Derecho frente a los crímenes complejos. Usarlos de manera restrictiva, justificar sus necesidades, que esto siempre esté ordenado y controlado por jueces, pero para eso también tenemos que tener jueces imparciales. Entonces esa es mi postura, esa es mi postura, y creo que es en lo que tenemos que trabajar intensamente. Muchas gracias de nuevo, y bueno, seguiría preguntando por 2 horas, pero para no monopolizar, y me dice Martín que tenemos algunas preguntas ya de los y las asistentes, paso a que Martín lea las preguntas. Bueno, las preguntas que tengo, las 3 son similares y tienen que ver con la otra faceta de la criminalización de la política, que es la politización de la justicia. Los 3 hablan de lo mismo y te hacen preguntas en esta línea. Por un lado, Gustavo Herbel te pregunta si la politización de la justicia no está determinada por la fuerte injerencia del poder político en el nombramiento de los jueces. O sea, él se refiere a la forma de nombrar los jueces, y supongo que querrás saber si vos pensás qué otro tipo de nombramiento podría ayudar a reducir el fenómeno o a combatir el fenómeno. Nosotros pensamos, digo nosotros, no porque yo digamos, haya formado parte de ese colectivo, cuando se reformó la Constitución del año 1994, que con el Consejo de la Magistratura íbamos a tener mejores designaciones y mejores controles. Después de 26 años, o 25 años, o 24 años, la experiencia demuestra lo contrario. El Consejo de la Magistratura se politizó de manera indebida, y los controles tampoco sirvieron. ¿Por qué? Porque en definitiva los juicios, por mal desempeño, terminaron siendo definidos por criterios que nada tenían que ver con la realidad del caso. Entonces, me parece que esa es una esfera donde hay que trabajar. Y cuando hablamos del Consejo de la Magistratura, creo que hay que darle un perfil más técnico. Un perfil en donde las universidades tengan una representación mucho mayor, y donde las organizaciones no gubernamentales tengan una representación mucho mayor. Así, de alguna manera, lo dejamos expuesto, lo dejé expuesto en el trabajo para el que me convocó el presidente de la Nación el año pasado, en ese consejo consultivo al que le llamaban graciosamente Comisión Veraldi, y que se encargó de analizar estos temas, y lo hizo, la verdad, con bastante esfuerzo. Una de las cosas sobre las que la mayoría estuvimos de acuerdo, en casi todas no estábamos de acuerdo, pero en esa sí, y era que había que reducir, había que rediseñar el Consejo, dando justamente una participación más abierta, más democrática, observando ciertos principios que tienen que ver, cuando se habla de justicia federal, que tienen que ver con el federalismo, con la paridad de género, y una de las cosas era también que la sociedad, a través de sus organizaciones, participara en esto, más allá de las discusiones del caso Rizzo, que bueno, que eso es una cuestión que podemos hablar en más detalle. Entonces, me parece que sí, que el camino elegido en el 94 era el correcto. El Consejo de la Magistratura es un órgano que funciona para eso, o que está pensado para eso, y que puede cumplir una función,
Y cuando hablamos de la política no es una mala palabra. La política es una mala palabra si la van a, diríamos, a utilizar, digamos, en contra de la ley. Pero si, en definitiva, en el Consejo de la Magistratura lo que se va a discutir son cuestiones políticas públicas, eso es correcto. Pero me parece que esa sería la vía para encararlo. No sé si la mejor, pero creo que es la que en principio tenemos disponible, porque para volver atrás del 94 creo que no me convence que eso sea mejor. Hay dos preguntas que las voy a formular juntas, son las preguntas de Walter Canciani y de Juan Ignacio Yacosa, y porque las dos son parecidas. Una tiene que ver con si ustedes, va a ser formulada para los dos, si consideran que el fenómeno es real, y segundo, cómo piensan que se puede solucionar. Entonces tiene que ver, ambos dicen que creen que hay una pérdida de independencia del Poder Judicial, y se sienten preocupados frente a la pérdida con relación a los otros dos poderes. Ya no sino poderes mediáticos o injerencia de grupos económicos, sino, dice llanamente, contra el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Entonces, la primera pregunta es si ustedes creen que buena parte del devenir de estas causas responde a la necesidad de los jueces de tomar posiciones estratégicas para subsistir frente a dos poderes que son más fuertes y que podrían hacerles daño, que no tienen tal vez tanta fuerza o no tienen capacidad para defenderse. Y la segunda pregunta es si creen que hay algún tipo de reforma judicial, procesal o en el Consejo de la Magistratura, es decir, una reforma política que pueda solucionar esto y pueda darle más independencia al Poder Judicial. Entonces, no sé si quiere, en este caso, empezar Marcos y pasamos a Carlos. Gracias por la pregunta, que por lo que veo tiene varias partes, no me quiero extender demasiado, pero en cuanto a si el fenómeno es real o no, no creemos, estoy seguro que es así. Hay algunas estadísticas en el libro, y digo para decirlo un poco de los dos lados. Durante el gobierno el último gobierno de Cristina Kirchner hubo 745 denuncias contra miembros del gabinete, y durante el gobierno de Macri se lo denunció a él solo 144 veces. Ya son números que por sí solos hablan de una práctica en la que el debate público, la discusión política se traslada a los tribunales, y eso yo pienso que es muy así. Y en el libro, sobre este punto, vamos un poquito más allá y vemos otro fenómeno que muchas veces queda quizás oculto tras las grandes imputaciones a expresidentes, presidentas, ministros, que algo que es también muy inédito y muy novedoso, la criminalización de la gestión pública también contra funcionarios de segunda, tercera línea, e inclusive empleados, personal de mesa de entradas, que en eso también tiene mucho que ver algo que decía Alberto, esta técnica que tiene el artículo 67 de equiparar a funcionarios públicos a casi todo trabajador estatal. Y este es un fenómeno muy masivo, en el que vemos causas en el que hay imputadas personas de mesa de entrada de dependencias públicas, y que esto genera, y acá me voy un poquito, pero sí quiero hacer hincapié en esto genera para nosotros un enorme desincentivo hacia la gestión estatal, en un momento en el que se la necesita mucho, y entonces genera una gran paradoja. Por un lado, casi todo lo que hace un funcionario público se lo señala como delito, se sospecha de él, pero por otro lado se le piden respuestas constantemente. Queremos que el Estado nos provea salud, educación, vivienda digna, transporte, todo, pero al mismo tiempo perseguimos a cualquier persona con técnicas muy intrusivas y casi presumiendo la culpabilidad, lo cual se va a una paralización y a un desincentivo muy grande. Entonces, en este sentido, pienso, y de la investigación que hemos realizado también, que este fenómeno es muy real, tiene mucha autoridad, es muy extendido,
¿Y cómo se sale de esto? A mí me parece que hay varios planos de análisis, varias vías, y que no es una cuestión unilateral con una sola solución. Por un lado, me parece que tiene que haber un compromiso político o un consenso entre los actores políticos de que hay que dejar de llevar las discusiones a los tribunales y que las cuestiones públicas se tienen que justamente debatir en los ámbitos correspondientes, como son el legislativo o el ejecutivo, y que el que está enfrente puede pensar distinto, pero no necesariamente es un corrupto o un delincuente. Y que esta práctica de hacer política mediante la denuncia, que es algo que también está estudiado, hay que dejarla, porque también que se discutan estas cosas, que todo sea imputaciones, nos saca al resto de los ciudadanos de la discusión de cuestiones que afectan nuestra vida del día a día, como es la gestión pública, que es lo que vemos y lo que nos atañe todos los días, y terminamos discutiendo también nosotros quién es o quién es más o menos corrupto. Yo creo que ahí tiene que haber un consenso político para dejar de hacer justamente política de esta forma, y que se tiene que plantear ampliamente que acá hay un problema y que es muy desgastante para los funcionarios y para el Estado en general. Luego de eso, yo coincido con Alberto en que una reforma procesal como la del Código Procesal Penal Federal va a ayudar, que la oralidad de las audiencias facilita o hace que los jueces tengan que rendir cuentas de una manera más directa. No es lo mismo decir algo en la cara o filmado por los medios de comunicación que decirlo en un escrito y escudarse en ese anonimato o en trámites burocráticos y ver a las personas como si fueran un papel. Y por otro lado, así como a mí me parece que hay un gran desincentivo actualmente para ejercer la función pública en los poderes ejecutivo y legislativo, porque cualquier cosa es criminalizable, porque además los salarios son bajos en relación con lo que muchas de estas personas podrían ganar en el sector privado. También creo que ahí pasa lo contrario con el Poder Judicial. A mí me parece que es preocupante o que hable de una enorme disparidad que el presidente de la Nación, digo los números que salieron en los diarios, gana los 150.000 pesos y que quizás un juez de instrucción gane 1 millón. Entonces, hay una cuestión ahí que se desincentiva, quizás lo que es más esencial para un Estado, que es quien tiene que gestionar la política pública, y se incentiva el corporativismo judicial y el antisolamiento en esos cargos. Y me parece que esto también tiene que ser parte de un debate público de qué queremos hacer y de cuál es verdaderamente el rol de esta gente y de cómo queremos hacer que rindan cuentas ante toda la sociedad. Digo, por eso me parece que hay muchos planos en los que se puede trabajar y podría seguir con esto. Por otro lado, agrego una cosa más y ya le paso la palabra a Alberto. A mí me parece que hay que tener también, y esto voy también a cómo trabajar estos delitos de corrupción, yo creo que el Estado tiene que tener una política criminal clara, que lo que pasa muchas veces en estas situaciones no es solo que la ley se aplica mal en muchos casos, sino que en algunos se aplica y en otros no. Con lo cual, eso también genera una pérdida de confianza o una sensación de parcialidad. Cuando a mí me hiciste esto, está bien, pero a él que hizo lo mismo, pero es otro partido, no le haces nada. Entonces yo creo que tiene que haber una política criminal clara, creo que tiene que haber en general una política criminal y entender que la política criminal también es política. Yo creo que es algo que hoy no existe, que se tiene que debatir más, que tienen que ser públicos los lineamientos y los criterios por los que se persigue o no se persigue, que hoy no lo son, que en este sentido un principio de oportunidad que permita tener un enfoque realista sobre la percepción y que el Ministerio Público tenga que manifestar sus criterios de modo transparente va a ayudar. Y bueno, con esto ya le paso la palabra a Alberto para no extenderme mucho.
Casi diste una conferencia, me parece. Me envalentono con estos temas. No, yo quiero ser muy sintético en lo que creo recordar que fue la pregunta, es decir, cómo juega este funcionamiento de los tres poderes. Que haya intenciones de un poder sobre otro, siempre de sobreponerse, eso va a existir porque es parte, digamos, del juego político, siempre, o sobre el Congreso, sobre el Poder Ejecutivo. En realidad, ese es un fenómeno que se va a dar en la política. Lo que yo diría, y no es que quiera ser monotemático, es decir, ¿qué vamos a hacer nosotros para defender la independencia del Poder Judicial? Creo que tendríamos que empezar a preguntarnos desde ahí, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque nosotros también somos actores. Cuando uno no ejerce los derechos los terminan ejerciendo los demás. Entonces, yo creo que si lo que queremos es, y la intención que tenemos todos, y sé que la tenemos todos, por lo menos todos los que creo que estamos acá, ¿no? Es que las instituciones funcionen y que tengamos un poder judicial independiente, bueno, tenemos que trabajar para que eso ocurra. Y cuando eso ocurre en la medida en que cumplimos con nuestra función como abogados, es decir, no poniéndole en la firma cualquier cosa, no patrocinando denuncias calumniosas, y cuando vemos que se viola alguna garantía, denunciarla, no sacar provecho de eso. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y esto es lo que yo aspiro que hagamos los abogados, y que el colegio de abogados también cumple una función que no cumple, y es que cuando se violan las reglas éticas, hay un consejo de disciplina, un tribunal de disciplina que lo sancione, a mí, al que sea, que las viola. Esas son las maneras que nosotros, desde nuestro lugar, contribuiríamos al funcionamiento democrático. Por cierto que después, como decía Marcos, hay cuestiones estructurales, reformas legislativas que siempre pueden llevarse a cabo y en la que nosotros creo que tenemos que participar, que tenemos que opinar, que van a mejorar el sistema. Pero empezaría por lo más sencillo y que depende de lo que cada uno de nosotros va a hacer para que esa justicia funcione de manera independiente. Bueno, estamos sobre la hora pasada. No sé si quieren recibir una pregunta más o podemos ir terminando. En realidad dependemos de Alberto. No sé si vos querés que te haga una pregunta más o si cortamos por ahora y la podemos seguir el miércoles que viene. Si alguien quiere hacer una pregunta, con mucho gusto me quedo a contestarla, no tengo problema, una o las que quieran. Tengo otro compromiso al que yo les avisé, pero bueno, me parece que la discusión es muy interesante, hay gente muy, muy calificada que me gustaría escucharla. Y entonces, bueno, me puedo quedar un rato más si ustedes quieren, y si no, bueno, lo dejaremos para otra ocasión. Nosotros teníamos un compromiso, yo lo quiero cumplir, entonces a mí me parecería que lo mejor es, para cumplir con eso, yo creo que terminar acá, salvo que si alguien tenga la pregunta del millón y que Alberto diga que esté preparado para recibir la pregunta millonaria, pero creo que hasta ahora viene muy parejo, viene muy empatado y ninguno le va a ganar a nadie todavía. Así que, si quieren, yo haría un corte acá para que Alberto llegue a su compromiso. Nosotros podemos vernos el miércoles que viene. Vamos a seguir discutiendo estos temas, también en una línea muy parecida. Vamos a estar con Ricardo Gilavedra, yo creo que va a haber muchos puntos de acuerdo, algunos otros de desacuerdo. Y si les queda alguna pregunta, pueden hacerla ahí. Obviamente no va a estar dirigida a Alberto, pero puede ser su momento para quejarse incluso de que no pudieron preguntar algo. Pero obviamente tienen ahora un minuto más, si alguien quiere por el chat decir algo más, lo pueden hacer ahora. Bien, si no, entonces yo le agradezco mucho Alberto por tomarse el tiempo, también a ustedes por acompañarnos. Sé que muchos vienen obviamente movidos por el interés del tema, movidos por el libro, y muchos otros vienen también por afecto y por cariño a nosotros tres. O sea, yo sé que vienen por los tres que estamos hablando, no solamente por nosotros dos. Cada uno tiene sus groupies, tiene más groupies Alberto que nosotros, pero yo vi ahí incluso que está conectada mi abuela, con lo cual también tengo algunos groupies. Entonces, les agradecemos a todos y nos vemos el miércoles que viene a las 4 de la tarde, y además tuvimos el permiso, bueno, de los dos expositores, pero especialmente Alberto, para colgar esto en YouTube, con lo cual va a estar grabada
y también en el momento para quejarse pueden hacerlo ahí en los comentarios de YouTube, pueden también decir un montón de cosas que se han quedado enojados si quieren. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas, y bueno, y nos seguimos viendo en cualquier momento. Gracias a todos.